Buenas, bienvenidos a nuestra sección de entrevistas de Canal Europa. Hoy toca hablar de turismo, uno de los sectores más importantes de la economía española y que más ha sufrido, evidentemente, la crisis provocada por la pandemia. Para ello contamos con Maribel Rodríguez, la vicepresidenta del World Travel and Tourism Council, experta en turismo internacional, y sus opiniones pueden alumbrarnos sobre el futuro del turismo en España. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada y por sus opiniones, ¿no? Me gustaría empezar por una pregunta que estamos haciendo genérica a la mayoría de nuestros invitados al cumplirse prácticamente un año de la pandemia, que es si cree que la Unión Europea y sus instituciones, evidentemente, han estado a la altura de la situación que ha provocado la pandemia, tanto sanitaria, económicamente, como socialmente. Ha tenido sus fases y muchísimas gracias por esta pregunta. Sinceramente, Europa no ha estado coordinada y no ha habido una política, un marco común global a toda Europa en el cual todos sentir que tenemos la referencia y poder viajar de un lugar a otro de manera segura, facilitando esta movilidad tan necesaria. Es cierto que al principio de la pandemia y durante muchos meses se ha desconocido el cómo, el porqué, y las políticas que se aplicaron fueron más reactivas, fueron rápidas para la protección de los ciudadanos. Con lo cual, esa primera fase puede ser que, bueno, pues que hubiera esta sensación de que había que comprender. Después ya hemos aprendido suficiente, ya hemos intentado desde el sector privado sobre todo explicar qué son los corredores seguros, cuáles son las maneras de ir de punto a punto de una manera pues más o menos segura, todo el tema del risk assessment, todo aquello que el sector privado ha estado trabajando los últimos meses para asegurarnos que, si bien está este grandísimo problema, esta crisis sin precedentes sanitaria y ante la cual tenemos que estar preocupados por nuestros ciudadanos y asegurarnos la seguridad de todos ellos, es verdad que la economía se ha visto grandísimamente damnificada, y el turismo en particular. El turismo ha sido donde más ha dado de lleno, y en países como España, Portugal o Italia esto ha sido muchísimo más importante que en otros países, con lo cual esta descoordinación ha sido bastante evidente. En este momento nos consta que hay avances, pero aún así no es suficiente. Todavía hoy no sabemos qué pasa entre país y país, no sabemos qué tipo de test y cuándo y cómo, y obviamente hay muchísimo descontrol en este sentido. Si encima unimos Reino Unido, que ya es Brexit, ya ha sucedido, donde cada día surgen nuevos anuncios, que si ahora tienes que volver a un hotel y pagarte tú la cuarentena, ahora tienes que hacerte 3 PCRs, no 1, 3. Eso supone que una persona que viaje de Reino Unido a España y a vuelta, pues se tendrá que ganar 1000 y pico euros simplemente en las pruebas. Esto desde luego no ayuda, no apoya, y es un grandísimo problema para todas las empresas turísticas y a Europa como destino número 1 global de atracción de turismo, y a España en particular, que es el lugar donde desde luego más afectación va a tener como consecuencia de lo que está pasando en este momento. Bueno, en el caso español, el turismo es probablemente la principal industria del país, evidentemente, y hemos visto por las cifras del PIB que la caída fundamental, evidentemente todo el sector, no solo, también el pequeño comercio, pero fundamentalmente la gran caída del PIB en España ha sido por la caída del turismo, ¿no? ¿En qué situación se encuentra en estos momentos el sector turístico español? Pues en una situación muy crítica. Si el PIB porcentual correspondiente de la Unión Europea es el 9, en lo que se refiere a viajes y turismo, en España alcanza casi el 15. Y esto sin contar lo que permea en la sociedad española, porque no solamente hablemos de los puestos directos de trabajo, indirecto, incluso inducidos. Tenemos que pensar en todo aquello que va más allá, en la tienda de souvenirs, es la tiendecita de flores, es todo aquello, los proveedores, la cadena de valor, todos los suppliers, está muy damnificado, con lo cual ya no solamente ni siquiera a España le vale el apoyo a nivel empleabilidad, que por supuesto a España en este momento lo que tiene son impulso, es apoyo en las tasas, en los impuestos, porque no está habiendo ningún tipo de ingresos. Y los ERTEs van a pasar a ERE, pero es que las empresas están desapareciendo cada día y dependemos del turismo, con lo cual la situación en España es probablemente más crítica que en ninguno.
Encima en España, pues igual que en Europa hay una descoordinación entre los países, porque la política sanitaria va localmente, así como otras, pues en España tenemos 17 provincias con sus respectivas bueno, condiciones, con sus la manera de afrontar el riesgo distinta, la capacidad médica distinta, con lo cual es muy, muy complejo y desafortunadamente no tenemos el apoyo dentro del gobierno para que el ministerio que lleva turismo tenga la fuerza necesaria para poder transmitir esta gran problemática y si bien están haciendo toda la labor que pueden y apoyar, pues tienen que ser desde luego muchísimo más considerados y el sector privado pedimos y queremos apoyar a que así sea. ¿Hasta qué punto el hecho de que no haya una política turística en la Unión Europea, es decir, que para nosotros una industria fundamental, representa un hándicap a la hora de negociar ayudas, proyectos, etcétera, etcétera? No, esto es una lección aprendida que la Unión Europea va a tener que tomar muy buena nota y tendrá que trabajar en el futuro al respecto, porque esta es la primera seguramente de las próximas crisis que van a venir, porque nos encontramos en una globalización y queremos volver de una manera a ella. El 2019 no va a volver, eso lo tenemos claro inmediatamente. Europa tiene que, por supuesto, acordar y tener en cuenta cuáles son las políticas y el marco único en el que trabajar para poder recibir turistas de la misma manera en cada uno de los países. Pero no solo, Europa tiene que ser competitiva, tiene que hacer un trabajo de reposicionamiento, de qué tipo de turismo quiere tener. Lo mismo que España, tiene que saber qué tipo de turista va a querer. Ahora el turista no va a volver relajadamente como lo había hecho en otras ocasiones. El turista ahora va a decir, quiero ir a un lugar seguro, quiero ir a un lugar que me garantice que voy a tener una experiencia muy buena, que va a ser una experiencia sencilla, fácil, que me dé garantías. Y además, ese turismo y país o región a la que vaya tiene que ser sostenible, tiene que cumplir una serie de mínimos, porque yo ya he cambiado como viajero, ha cambiado a nivel experimental, experiencial y con seguridad, con lo cual ya no solamente Europa, sino España tiene que hacer y aprovechar, si no lo ha hecho ya, la oportunidad de recomponerse y de entender qué tipo de viajero va a querer ahora. Eso es muy importante y para lo cual es fundamental que haya una unión a nivel de España en todas las diferentes autonomías, porque sí, a nivel europeo sabemos perfectamente que un alemán conoce la diferencia entre Aragón, Galicia, pero a nivel macro, un chino pues va a España y a lo mejor entra por Francia porque cree que la Unión Europea es muy fácil y todas las implicaciones que va a tener, no tener una política común única en la que entre por un país pero pueda ir a otro y resulta que hay entre tanto una cuarentena o un test distinto. Si no hay esto va a ser muy muy complicado volver a ser competitivos y a España esto le va a afectar de lleno. En esa situación crítica que me explicaba que está realmente el sector turístico, si tuviera que pedir a la Administración en estos momentos, al Gobierno, por un lado líneas estratégicas que deben abordarse para salir de la pandemia y luego medidas, ayudas concretas, urgentes, que usted cree imprescindibles en estos momentos. Las ayudas concretas son muy necesarias, porque si no, no va a haber sector turístico allí esperando a que esto acabe. Es porque no va a acabar y tampoco van a acabar hasta que no se vacune toda la población, con lo cual nos queda un gran y largo proceso que recorrer y habrá que convivir con la vacuna, con los test y con la economía. Con lo cual es fundamental que sienten a la mesa el sector privado. Las decisiones tienen que ser tomadas no unilateralmente, hay que tomarse consensuada entendiendo la problemática. De esta manera la recuperación será más rápida, si no va a tardar en recuperarse, pues como pasó en el 11S, ¿no? Que el tiempo en el que tardó el turismo en volver a recuperar fueron años. Sin embargo, después de la crisis financiera hubo un crecimiento en V porque los sectores públicos y privados a nivel global hablaron. Eso por un lado. Impuestos. Obviamente, una empresa que no está ingresando, si sigue pagando impuestos, los estás ahogando. Las líneas de crédito. Hay muchísimos países como Alemania, como Italia, que han dado créditos a fondo perdido, ayudas a fondo perdido, porque esas ayudas además han llegado ya. No, las han facilitado, eso es una cosa fundamental. Por supuesto, apoyar y seguir apoyando con la empleabilidad, porque si no vamos a tener un drama en España con todas las pérdidas de empleo que se van a producir. Y, por supuesto, finalmente, no nos olvidemos que el turismo es muy resiliente, que es la buena noticia.
el turismo va a volver y va a volver con todo. Incluso en Europa se habla de el revenge, ¿no? El turismo que se va a vengar y vamos a querer volver con toda la energía. Esa es la parte positiva, pero ¿qué modelo de turismo queremos? Hemos trabajado, somos competitivos, tenemos un proyecto y eso es lo que también tiene que estar ahora. Tiene que haber un plan estratégico para que el sector salga de la crisis, pero para que salga de una manera actualizada, de una manera renovada, y eso es muy importante. De nuevo, involucrar, por supuesto, el sector público tiene que estar ahí, pero contar con todos los jugadores, que no nos olvidemos que España tiene la grandísima suerte de tener unas grandísimas empresas muy reconocidas a nivel global, con una excelente reputación, que tienen un muy buen y gran conocimiento del trabajo, y sumarlos a la mesa de toma de decisiones. Muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido un placer contar con sus opiniones y sobre todo muchísimo ánimo, porque evidentemente la pandemia está azotando al sector de manera muy especial y, como bien ha dicho, el turismo volverá y nosotros tenemos que seguir teniendo el turismo español, el sector turístico pujante y con la fuerza que nos ha dado la calidad de vida que tienen los españoles, evidentemente. Efectivamente, pues esperemos que así sea. Tendemos la mano nosotros, como sabéis, y estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que sea necesario por la recuperación rápida de un turismo que tantas ventajas y que tanto bueno ha traído a España, y esperemos, y a Europa, y que se mantenga en esta línea. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.